Juegos Olímpicos son la mayor fiesta internacional multideportiva donde participan atletas de todo el mundo. Son originarios de Grecia y fueron dedicados a Zeus. Ahora hablemos un poquito de la historia de México en los Juegos Olímpicos. México ha participado como delegación desde 1924, pero atletas mexicanos habían participado desde mucho antes con equipos mezclados con estadounidenses. En los Juegos Olímpicos de 1900, también celebrados en París, los hermanos Manuel, Pablo y Eustaquio Escardón Barrón fueron parte del equipo de polo que ganó el bronce, siendo así las primeras medallas para mexicanos en la historia. Años después, en Los Ángeles 1932, México ganó sus primeras medallas como delegación. Tanto el boxeador Francisco Cabañas como Gustavo Padilla en tiro se colgaban la medalla de plata. Desde aquellos juegos celebrados en Los Ángeles, México no ha dejado de ganar por lo menos una medalla. Pero nuestro primer oro llegó hasta Londres en 1948, cuando el teniente coronel Humberto Meriles Cortés se llevó la máxima presea en equitación individual y por equipos. Hablemos un poco de nuestro medallero. Actualmente, hasta Tokio 2020, el medallero de México suma 72 preseas, las cuales 13 de ellas son de oro, 24 platas y 36 bronces. Todavía hasta la actualidad, los olímpicos con más preseas para México fueron precisamente en nuestra casa en el 68. Ahora bien, habituémonos en México 68. Fueron los primeros Juegos Olímpicos de toda Latinoamérica. Su intención era demostrar, pese a ser un país en desarrollo, que podíamos realizar un evento de esta magnitud igual o mejor que otros países más desarrollados. Desde octubre de 1963 fue oficial la noticia de que íbamos a ser sede en los Juegos Olímpicos, ganando en la final a Estados Unidos, Francia y Argentina, que presentaban a candidaturas más potentes. Los atletas que participarían en estos juegos no tardarían en expresar su inconformidad, ya que la sede estaría a 2.200 metros aproximadamente al nivel del mar. Los años previos a estos juegos fueron muy violentos a nivel mundial. Existieron muchos problemas sociopolíticos y guerrillas, por ejemplo, la detención de Nelson Mandela en el 63, o la Guerra de los 6 días, también incluyendo la muerte de Che Guevara en el 67, o el asesinato de Martin Luther King. Pero sin duda, uno de los sucesos más tristes, recordados e importantes para los mexicanos fue la matanza de Tlatelolco, que como ya sabemos fue una contestación militar hacia las protestas estudiantiles que lo que buscaban era sacar al PRI de la presidencia. Esto se llevó días previos a los Juegos Olímpicos. Siendo un poco más específicos, fue el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, donde se estima que murieron aproximadamente 300 personas y 30 de ellas solo fueron reportadas por el gobierno. Pero pese a tanto alboroto, se llevó una tregua olímpica, siendo así la primera sede en dar protagonismo al Vaticano, que fue contestado con pinturas y esculturas que se distribuyeron en la ciudad y en la Villa Olímpica. Fueron los primeros juegos de un país hispanohablante donde participaron 5.516 atletas de 112 países. Fueron unos Juegos Olímpicos plagados de innovación, iniciando con Enriqueta Basilio, que fue la primera mujer en la historia en encender el pebetero olímpico. Se retransmitieron de manera satelital y globalmente por primera vez los Juegos Olímpicos. Se implementó el tiempo oficial con sistema electrónico para las disciplinas de atletismo, ciclismo y remo. En la natación se introdujeron paneles táctiles que registraban los tiempos de cada vuelta. Como dato curioso, se implementaron primero estos paneles que los gogles. Se implementó para el atletismo el photo finish, que permite ver de manera detallada quién ganó la carrera, así haya sido por una décima. México fue la primera sede en utilizar el protocolo de antidopaje y la prueba de sexo para evitar cualquier trampa y asegurar una igualdad de condiciones. En estos juegos se rompieron 23 récords mundiales, y uno de los más recordados fue el de James Haynes rompiendo la barrera de los 10 segundos en los 100 metros planos, o el de Bob Beamon con su salto de 8.90 metros en el salto de longitud. Otro hecho recordado de estos Juegos Olímpicos fue el saludo del Black Power, que se protagonizó por Tommy Smith y John Carlos, que fue una protesta hacia el racismo en los Estados Unidos. Pero bueno, hablemos de México. En México nos destacamos principalmente en clavados, boxeo y atletismo.
Y como detrás de cada medalla hay un esfuerzo enorme, conozcamos a los mexicanos y mexicanas que han hecho historia por el país. Empecemos con el clavadista Joaquín Capilla, que es el atleta con más preseas en una sola edición de Juegos Olímpicos, con 2 bronces, 1 plata y 1 oro, esto en Melbourne, 1956. La taekwondoína María del Rosario es la atleta con más medallas, tiene 3, una de oro, una de plata y una de bronce. Soraya Jiménez fue la primera mexicana en conseguir un oro femenil en halterofilia, esto en Sydney 2000. Y cómo olvidar a la selección olímpica que con 2 goles de Oribe Peralta se llevaron la máxima presea ganándole al Brasil de Neymar en Londres 2012. Por último, pero no menos importante, Felipe El Tibio Muñoz, que no solo es el primer y único nadador mexicano en ganar un oro olímpico, sino que lo hizo en casa en México de 1968. Bueno, soy Jonathan Alejandro Luna Corral y aquí me despido, ansioso de ver a México haciendo historia y un 10 en la materia. Adiós.